La quema de libros como una forma de censura se ha convertido en una práctica recurrente a lo largo de nuestra historia. Mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal. El día de hoy estaremos hablando de Fahrenheit 451. En verdad no progresamos hasta que apareció la fotografía. Luego las películas cinematográficas, a principios del siglo XX. La radio, la televisión, las cosas comenzaron a ser masa. Y como eran masa, se hicieron más simples. En otro tiempo, los libros atraían la atención de unos pocos. Aquí, allá, en todas partes. Podían ser distintos. Había espacio en el mundo. Pero luego el mundo se llenó de ojos, y codos, y bocas. Doble, triple, cuádruple población. Películas y radios, revistas, libros descendieron hasta convertirse en una pasta de budín. El hombre del siglo XIX, con sus caballos, sus carretas, sus perros, movimiento lento. Luego, el siglo XX, cámara rápida, libros más cortos, condensaciones, digestos, formato chico, la mordaza, la instantánea. Los clásicos reducidos a audiciones de radio de 15 minutos, reducidos otra vez a una columna impresa de 2 minutos. Resumidos luego en un diccionario en 10 o 12 líneas. Exagero, por supuesto. Los diccionarios eran obras de consulta, pero muchos solo conocían de Hamlet un resumen de una página en un libro que decía: ahora usted puede leer todos los clásicos, lúzcase en sociedad. ¿Comprendes? Del jardín de infantes al colegio y vuelta al jardín de infantes. Ese ha sido el desarrollo espiritual del hombre durante los últimos 5 siglos. Algo interesante de las distopías es ese retrato que se siente tan cercano respecto de la realidad que estamos viviendo al día de hoy. Es curioso pensar cómo es que los autores imaginaron ese futuro. Por supuesto, tuvieron en cuenta diferentes aspectos culturales, sociales, religiosos que estaban pasando en el momento de los hechos. Sin embargo, es tétrico leer este tipo de libros, los clásicos distópicos, y ver que muchas de las cosas que se narran y se describen al día de hoy son cosas que estamos pasando. En su momento, en 1984, me había sorprendido demasiado porque es una lectura que nos habla acerca de la vigilancia, acerca de la manipulación de la información, que queramos o no, es algo importante que al día de hoy está pasando. Y en su momento también tenía muchas ganas de introducirme a este tipo de libros, a este tipo de historias distópicas. Y llegó el momento de hacerlo con Fahrenheit 451, que fue escrito por Ray Bradbury y publicado en 1953. Considero que el año en el que fueron publicados estos libros es muy importante, no solamente para tener en cuenta el contexto en el que los autores escriben este libro, sino para tener en cuenta cómo es que llegaron a imaginar ese futuro que se siente tan cercano y se siente tan vívido. En ese sentido, en este libro el tema principal es la quema de libros, es la censura y el tipo de entretenimiento que llegan a consumir estos protagonistas, estos personajes, porque es un tipo de entretenimiento que el día de hoy consumimos. La televisión, el cine, dejando de lado los libros y llegando a ser una práctica tan recurrente al día de hoy. En ese sentido, en este libro nos encontramos con Guy Montag, el protagonista de esta historia, que es un bombero. Resulta que en esta sociedad los bomberos cambiaron de tareas. Ya no tienen el objetivo de apagar los incendios, sino de rastrear libros y de quemarlos. ¿Cómo es que sucedió esa transformación y cómo cambiaron los papeles dentro de esta profesión? Es lo que vamos a ir conociendo a partir de este protagonista y a partir de lo que encontramos a lo largo de las páginas. En ese sentido, Guy Montag nos empieza a introducir parte de su cotidianidad, parte de las cosas que llega a vivir, de las cosas que llega a presenciar y de lo que es su profesión. En ese sentido, también nos introduce a diferentes personalidades y personajes que aparecen dentro de esa historia. Una de ellas es su esposa, Mildred. Una mujer que vive muy enajenada, muy alejada de la realidad, porque llega a consumir el tipo de entretenimiento que está relacionado con la televisión. Una televisión, una pantalla que está en una pared entera de su casa, y nos comenta que considera a las personas que salen en la misma como su familia, lo cual es curioso, es interesante, porque siento que nos narra prácticamente lo que hoy por hoy pasamos, en el sentido de que en un momento dado podemos llegar a admirar a una persona y conocer todo acerca de su vida, desde lo que hace, lo que deja de hacer, su familia, cómo se viste, tantas cosas que pasan en ese entorno, que llegamos a considerar a esa persona parte de nuestra familia, parte como que tan cercana, cuando esa persona ni siquiera nos topa, ni siquiera sabe acerca de nuestra existencia. Mildred, en el momento de los hechos,
quiere terminar con su vida, no lo logra y al día siguiente se despierta como si no hubiera pasado absolutamente nada. Les digo, vive una realidad como que muy enajenada y en algún punto de la historia creo que desespera. Sin embargo, es parte de esa personalidad interesante que llega a tener dentro de la historia. De igual forma, vamos a conocer a una de sus vecinas, a la vecina, que no recuerdo su nombre, pero siento que es muy importante porque empieza a compartir con Guy información como que prohibida, información que hace que Guy empiece a analizar, empieza a tener algo así como un pensamiento crítico, un pequeño pensamiento crítico, y en un momento dado esta vecina simplemente desaparece, lo cual también nos habla acerca de la censura, acerca de la prohibición tal vez de hablar de un tema en específico. Entonces en este libro se tocan temas muy interesantes. ¿Cuál es el punto culminante de esta historia? Resulta que Guy con el conjunto de los bomberos tiene que ir a una casa a eliminar la biblioteca de una señora. Sin embargo, esta señora decide terminar con su vida porque no quiere vivir sin su biblioteca, sin la información, sin los libros que ella tiene en su poder. En ese sentido, es un acto que para Guy es muy, muy impresionante, cómo una persona decide morir antes que vivir sin sus libros. Y él roba uno de esos libros y a partir de ese momento se convierte como que en una práctica habitual, llegando a un punto de tener varios libros dentro de su casa ocultos, pero van a suceder muchas cosas en su entorno. Alguien va a descubrir que tiene estos libros, entonces hay que quemarlos. Van a pasar muchas cosas e incluso el final de este libro llega a ser interesante porque pudiera ser esperanzador, pero al mismo tiempo es tétrico porque nos permite preguntarnos qué es lo que debemos hacer dentro de nuestra sociedad para volver a tener la libertad de la información, para volver a tener esa libertad de tener los libros, de seleccionarlos, de tratar de adquirir la información sin que ésta sea manipulada. Entonces pasan muchas cosas dentro de este libro. Me costó adentrarme a leerlo demasiado porque siento que la narración que nos presenta Guy es una narración que se siente muy lejana, muy distante, muy frívola. Y por supuesto a mí no me permitió conectar con esta historia, pero cuando terminé de leer siento que el autor realmente hizo un trabajo impresionante porque nos presenta a una sociedad así, una sociedad frívola, una sociedad distante, una sociedad que no tiene acceso a información, una sociedad que está manipulada, una sociedad que consume un tipo de entretenimiento nefasto de cierta forma, y son tantas cosas tan interesantes que pasan dentro de nuestra historia que fácilmente los trasladamos a nuestra realidad. Siento que es un libro muy interesante para leer, un libro muy interesante para analizar, a pesar de que me costó conectar con los personajes, me costó conectar con la historia. Les digo, siento que tiene como que esa realidad y esa descripción tan cercana que hace que tu cabeza explote. Así que si no leyeron hasta la fecha este libro, yo sí les aconsejo que puedan hacerlo. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Tenía muchas ganas de hablarles acerca de este libro porque me pasó algo curioso. Normalmente yo no suelo hacer reseñas de libros que tal vez me cuestan mucho leer o que siento que no estoy conectando con esas historias. Pero en este caso, a pesar de no haber conectado con la historia, de sentirla, les digo, tan distante, tan frívola, siento que cuando terminé de leer el libro fue una experiencia muy interesante, la de permitirme analizar este libro, la de permitir analizar la realidad en la que vivimos. Un libro que hable acerca de la censura, que hable acerca de la quema de libros, de la quema de información, que hable acerca del tipo de entretenimiento que el día de hoy estamos consumiendo. Considero que vale la pena leerlo, vale la pena conocerlo, vale la pena compartirlo. Así que si ustedes leyeron este libro, me encantaría saber sus comentarios, si les gustó, si no les gustó tanto, si comparten mi experiencia o no. De todas formas, ya saben que pues yo encantada de poder escucharlos, de poder leerlos en los comentarios. Sé que últimamente he estado subiendo video cada 2 semanas, lo cual les pido 1000 disculpas. Ya me estoy habituando a muchas cosas que cambiaron, que pasaron. Y pues nada, pronto van a tener video cada semana. Voy a volver a ritmo habitual como me gusta. Y a todas las personas que están llegando al canal les agradezco muchísimo por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes, por sus mensajitos en Instagram. De verdad les tengo un cariño muy muy especial y les agradezco el apoyo tan lindo que hasta la fecha me brindan. Así que nada, espero que este video les haya gustado, que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas. Chao.